Y nos vamos a un tema muy importante también para el país, porque a 433 millones de dólares asciende la deuda del IES y el Ministerio de Salud Pública a las clínicas y hospitales privados del Ecuador, monto que pone en riesgo la atención a pacientes. Hasta el 30 de noviembre del 2023, la deuda del IES se encontraba en 293 millones, mientras que la del Ministerio de Salud estaba en 139. Según la Asociación de Clínicas Privadas, la falta de recursos no solo retrasa la atención, los diagnósticos y las cirugías de muchos pacientes, sino que además pone en riesgo las plazas de trabajo en el sector de salud privado. Ana Delgado, presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, nos acompaña esta mañana para hablar de este tema tan delicado. Ana, buenos días y bienvenida. Sí, Ana, le pido dos favores. Primero, de conectar el micrófono. Segundo, por favor, apagar el fondo, porque se le ve en una playa. Bueno, realmente estoy en Quito, es el fondo que tengo, pero estoy en Quito, en el frío de Quito. No, en este momento no lo puedo apagar, Yanés. Bueno, quisiéramos conversar con usted sobre este problema que hay en este momento. Más de 400 millones de dólares que deben el IES y el Ministerio de Salud Pública a las clínicas privadas y hospitales del Ecuador que le brindan servicios externos. ¿De cuánto tiempo es esta deuda? ¿Cuánto tiempo se ha acumulado? Es un problema muy viejo, ¿no? En cuanto al IES, nosotros tenemos deuda desde el año 2010. El Ministerio de Salud es más reciente, pero es un problema muy serio que hemos ido arrastrando. Se ha ido configurando una situación especial. Por ejemplo, muchas clínicas y hospitales que son nuestros miembros ya no tienen convenios para poder atender a los pacientes de la red pública porque el problema se ha ido acumulando y llega un momento en que ya no se puede más. Otras instituciones todavía siguen prestando sus servicios, pero por pedido mismo del IES, las derivaciones se han disminuido considerablemente y eso implica que muchos pacientes tienen pues muy postergada su atención, su diagnóstico, las cirugías se represan, etc. Nosotros como red privada complementaria entendemos claramente cuál es nuestro rol. Nuestro rol es complementar los servicios públicos cuando estos están saturados o cuando estos necesitan una atención de alta complejidad que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros entendemos ese rol, sin embargo, durante los últimos 3 gobiernos y el actual que está comenzando, hemos cumplido un rol importante porque hemos suplido pues, la atención cuando la red pública no lo podía hacer. Lamentablemente, pues nuestros miembros no han recibido una respuesta adecuada en cuanto a los pagos, no han sido, en la generalidad de los casos nunca han sido oportunos y son, sobre todo en los últimos años y en relación al IES, los pagos han sido muy escasos, ¿no? La deuda del Ministerio de Salud es mucho menor, tuvimos la ventaja de haber tenido un ministro como José Ruales que puso todo su esfuerzo para, de alguna manera, disminuir la deuda, pero seguían mandando pacientes, entonces la deuda del Ministerio de Salud prácticamente se ha mantenido en esos niveles de 140 millones, mientras la del IES pues sí ha tenido un incremento muy importante. Ahora, le comento lo que dijo aquí el nuevo presidente del directorio del IES, Eduardo Peña. Él habló de algo que es una realidad que tampoco se puede ocultar. Y es que un poco en los últimos años, desde que se abrió esta posibilidad de que los pacientes sean derivados a las clínicas y hospitales privados por servicios que el IES no puede dar, por A o B razones, entonces que iban a ser derivados. Pero, digamos, el porcentaje o la balanza se volteó. Entonces, hoy gran parte de los servicios están dando las empresas y clínicas privadas y el IES, en cambio, está subutilizado en su infraestructura. Se dan casos, Ana, puntuales, como que hay médicos que salen, dejan su consultorio en el IES para irse a trabajar en las clínicas de enfrente que son privadas y que coincidencialmente pues tienen este convenio de derivación, generando una situación de abuso y corrupción en las que también están colaborando o contribuyendo o participando
las clínicas y hospitales privados. No todos, obviamente no se puede generalizar, pero son estos casos los que están pues en este momento frenando la derivación de pacientes y un poco dejando en stand-by el pago. Sí, nosotros entendemos claramente la posición del presidente del Consejo Directivo del IES, ¿no? Porque se ha incrementado de una manera impresionante, por ejemplo, la atención de tipo ambulatorio, que es una atención que, de acuerdo a lo que el IES dice, sus instituciones estarían en capacidad de darla, ¿no? Nosotros en ASPE, los miembros de ASPE son las clínicas y hospitales más representativas del país. Los servicios que nosotros vendemos al IES son especialmente de alta complejidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cardiología, con neurocirugía, con trasplantes, con traumatología, con insuficiencia renal. Nosotros entendemos, como decía, la posición del IES, pero nuestras clínicas están básicamente enfocadas en aquellos servicios que el IES no puede dar. Lamentamos que se den estos casos de corrupción de estos médicos. Hasta el momento, nosotros tuvimos algún caso hace muchos años, pero en este momento, pues yo creo que esa situación no aplica a los miembros de ASPE, ¿no? Pero nosotros seguimos dando servicios. Por ejemplo, UCI es un servicio muy demandado porque el Ecuador es deficitaria de estos servicios. Y sobre todo lo que tiene que ver con terapia intensiva de neonatos y para niños, las UCI pediátricas. Por ejemplo, ese es el tipo de servicio que nosotros damos, que ninguna institución, ni el Ministerio de Salud ni el IES, tienen la capacidad suficiente para atender la demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese servicio nos caracterizamos y eso es lo que vendemos al IES. Entonces, esas clínicas que están dando este aporte necesitan recibir recursos. En el tema del IES, la deuda, yo debo mencionar, se elevó de una manera exponencial en el gobierno del presidente Lasso. Es allí donde se observan los picos mayores desde entre el gobierno de Correa, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de de Guillermo Lasso. En el gobierno de Guillermo Lasso es donde se dan los picos más altos, tanto del Ministerio de Salud como del IES. Sin embargo, al final del gobierno de Guillermo Lasso, Alfredo Ortega hizo un gran esfuerzo y canceló montos no suficientes, pero sí importantes para resolver el problema de iliquidez que nosotros teníamos, ¿no? Pero en este momento nosotros seguimos brindando los servicios, especialmente estos de alta complejidad, y entonces se necesita cobrar por los servicios, porque todo lo que se invierte en la atención de un paciente, especialmente aquellos que son atendidos de alta complejidad, este tipo de prestaciones son de costos muy altos. Entonces nosotros ya no podemos seguir financiando esos servicios con una deuda tan grande. Pero nosotros, Janet, entendemos perfectamente la situación de la corrupción, entendemos que nosotros somos red complementaria, por lo tanto debemos complementar los servicios, ¿no? Y una muestra de eso son los miembros de Quito, los miembros de ASPE de Quito. Nuestros grandes hospitales de Quito, como por ejemplo el Hospital de los Valles, el Hospital Metropolitano, el Bos Andes, la Clínica Internacional, la Clínica Pasteur, la Nova Clínica, ya no tienen convenios con el IES, precisamente por estas dificultades. Ellos simplemente atienden a los pacientes de alto riesgo, porque eso sí, todos estamos obligados a hacerlo, ¿no? Esa es una muestra que los miembros de ASPE han avanzado hacia esa situación. Y estas instituciones que he nombrado en este momento tienen una deuda ya muy baja, ¿verdad? Muy baja, y ellos atienden pacientes privados, no tienen problema. Pero en Guayaquil, donde los servicios públicos y el Ministerio de Salud son muchísimo más deficientes en cuanto a número, a cantidad, y especialmente porque en Guayas se atienden, digamos, muchos pacientes de otras provincias, no solamente de la provincia del Guayas, sino del Oro, de Los Ríos, de Esmeraldas, de Manabí.
Entonces, la demanda es muy alta y los servicios públicos son deficitarios. Entonces, ahí la derivación ha disminuido, pero no tanto como en Quito, por ejemplo, ¿no? En Guayaquil no disminuye tanto porque se necesitan de esos servicios. Entonces, si las instituciones nos siguen comprando servicios, deben pagarnos para que nosotros podamos sostener esa atención que nos están pidiendo. Y en cuanto a los centros de diálisis, Janet, ese es un tema del país, es un tema muy grave. El número de pacientes con insuficiencia renal crece cada vez más. El Estado, y nosotros lo hemos dicho a las autoridades, y hemos reforzado su planteamiento cuando ellos son los primeros en hacerlo, nosotros les hemos dicho, es imposible que el Estado ecuatoriano siga sosteniendo un servicio que es costoso y con un incremento, porque el incremento de pacientes con insuficiencia renal es alto. Entonces, y estas clínicas, por ejemplo, no pueden dejar de atender. Primero, porque el Estado no tiene los servicios para atender a todas esas personas. Y segundo, porque el momento que nos llega un paciente con insuficiencia renal, nosotros no podemos dejar de atenderlo, porque la terapia se corta y el paciente puede morirse. Y nosotros no seguimos dando atención pidiéndole a los pacientes que nos compren los filtros o los medicamentos. No, nosotros seguimos financiando todo el paquete de prestación y sin embargo no tenemos la retribución que nos merecemos, ¿no? Sí, Ana, y bueno, gracias a Dios y en favor de los pacientes esto ha seguido ocurriendo, es decir, hay esa sensibilidad por parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados en seguir dándole estos servicios especializados al IES, servicios que desbordan su capacidad instalada. Pero, Ana, hemos hecho esta entrevista algunos años seguidos. Me parece que la hemos hecho, ya este es como nuestro tercer o cuarto año que hablamos de esto. Y ustedes siguen poniendo la plata. Entonces, si siguen poniendo la plata, lamentablemente, pues en la necesidad de recursos que hay en este momento en el país, todos sabemos cómo está el IES. No tiene mucho futuro si no se hacen las reformas que se necesitan. Y en ese proceso de reformas va a haber terremoto, es decir, para poder reconstituir y poder enderezar al IES va a haber dolor y ese dolor es principalmente económico. Entonces, no sé hasta qué punto ustedes van a seguir aguantando. Mientras ustedes sigan aguantando, qué bueno por los pacientes, pero pues el reclamo ya se repite cada año y ya, pues nos vemos el próximo año y la deuda ya no será de 499, creo que es ahorita, será de 500 y pico. 433 en 433, entonces llegaremos a los 500 y pico de millones o bordeando los 500 millones y así seguiremos. Entonces, si siguen así, no sé qué tan buen negocio es esto y pues como digo, por el bien de los pacientes, qué bueno, pero no sé, por el bien de las clínicas y hospitales, cuántas seguirán saliendo, ¿no? Por ya no poder aguantar esta dinámica. Sí, la situación es muy complicada. Si comenzamos por la insuficiencia renal, yo ya he mencionado algunos temas que tienen que ver con esto. Las clínicas, los centros especializados de diálisis no pueden dejar de atender. Esa es una realidad y allí, en ese tema nosotros levantamos la voz y buscamos la sensibilidad de este gobierno que está comenzando para que se atienda ese tema con urgencia y con la propiedad, ¿no? Con la propiedad del caso. En cuanto a clínicas y hospitales, definitivamente nosotros hemos bajado significativamente la atención, pero como yo decía antes, la situación de Guayaquil es muy especial. Ahí está concentrado el 60% de la deuda a nuestros miembros, está en Guayaquil. Entonces, ahí hay un tema muy complicado y tenemos el otro caso de los hospitales de salud mental. Entonces, aquí yo, por ejemplo, levanto la voz también para decir, los problemas de salud mental cada vez más se agravan en la sociedad ecuatoriana y en el mundo entero, aún más después de la pandemia. Por ejemplo, nosotros tenemos un hospital grande, uno de nuestros hospitales más grandes en Quito, dedicado a salud mental, a adicciones, y a atender la tercera edad. Y, por ejemplo, allí ya se está estudiando desde hace algunos años, unos 2 años,
se está estudiando la posibilidad de reorientar sus servicios hacia otras áreas. Yo le he dicho a las autoridades, si en el Ecuador los servicios de salud mental y adicciones son deficitarios, no podemos que por este problema de la deuda afectar a esos hospitales para que se reorienten a otros servicios. ¿Quién va a atender a los pacientes de salud mental y a los pacientes con adicciones? Ese también pues es un tema que tiene que ser atendido. Existe la ley de salud mental ya salió, fue publicada en el registro oficial este año, en enero del 24. Y estamos ya trabajando nosotros en ese tema con nuestros miembros, pero ese es un tema que necesita de una atención especial. Sí. Ahora, por otro lado, Janet, es verdad, o sea, nosotros hemos soportado mucho tiempo, pero se están tomando ya las medidas. Hay una reorientación a ir dejando poco a poco la atención pública por parte de muchos de nuestros pacientes, de nuestras instituciones. Hay unas instituciones que tienen problemas graves de liquidez, hay otras que tienen un problema, en cambio, tan serio que están ya a punto de cerrar. Entonces, allí, como usted decía, la afectación, en primer lugar, es a los pacientes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, su diagnóstico se atrasa, sus cirugías se postergan, pero también, además de ese problema, hay el problema laboral, porque en el sector privado de la salud trabajan miles de personas. Sus puestos de trabajo se ponen en riesgo, pero no solamente es el personal que trabaja en nuestras instituciones, es el personal que trabaja en toda la cadena productiva del sector salud. Entonces ahí usted tiene las empresas que venden uniformes, que venden servicios de limpieza, que venden servicios de seguridad, que venden servicios de contabilidad. Hay una cantidad de servicios alrededor del sector de salud. Entonces, este es un problema que no puede ser enfocado solamente como un monto determinado que se debe a las clínicas y hospitales privados. No es solamente eso, es un problema social que debemos evitar que se produzca, pero sobre todo nosotros queremos destacar es la atención al paciente. Nosotros nos podemos reorientar hacia los pacientes privados, pero ¿quién va a cubrir ese hueco que nosotros estamos ya en proceso de dejar, en muchos casos? Sí, ¿no? Ana, para finalizar, hábleme en porcentajes para poder entender la dimensión del problema. Del 100% de empresas, de hospitales y clínicas privadas, ¿qué porcentaje ha salido? ¿Qué porcentaje está por salir, digamos, de brindar estos servicios? ¿Y cuántos podrían quedarse un tiempo más, aguantar un tiempo más? Un poco para ver la dimensión del problema que se nos viene, porque queramos o no queramos, habrá gente que quedará desatendida, pese a las necesidades. Sí, mire, Janet, por ejemplo, en Quito, sobre 16, 11 ya no dan servicios. Y los que están dando servicios son clínicas de salud mental y clínicas de UCI. El resto ya no. Y esos hospitales tienen una buena situación, son los que pueden invertir, los que pueden seguir invirtiendo en calidad, en el personal suficiente, etc. En Guayaquil, la situación, como ya les dije, es otra, es diferente. Allá hay un déficit muy importante de servicios públicos. No le puedo decir en este momento, pero sobre 12 instituciones, hay 2 instituciones que están con un problema muy serio, a punto de cerrar, que esto viene ya desde hace mucho tiempo. El ministro Ruales me ayudó muchísimo el año pasado para poder resolver problemas puntuales que tenían esas instituciones, ¿no? Ahora, el tema que nos queda es ver qué podemos hacer, o sea, porque el Estado ha contratado los servicios y tiene que asumir, ¿no?, con ese pago, y nosotros hemos hecho propuestas. Hemos aceptado pago con bonos que nunca se llegaron a dar realidad, excepto en el caso de 3 instituciones. Hemos pedido un cruce de cuentas porque nosotros, por ejemplo, ahora en el mes de marzo, tenemos que pagar el impuesto a la renta. Y así como esos recursos son ingresos a la vena de la caja fiscal, son egresos de la vena de nuestros miembros. Nosotros no podemos dejar de pagar el impuesto a la renta, aunque tengamos una deuda muy grande. Y en el caso del IES hemos pedido desde hace mucho tiempo el cruce de cuentas, porque los fondos de la Seguridad Social son separados.
Y ese es el argumento que han manejado para no permitirnos el cruce de cuentas. Nosotros debemos al fondo de pensiones cantidades que son mucho menores a los que el seguro de salud nos debe a nosotros. ¿Cuánto le deben al fondo de pensiones? No, pues eso es cada mes, Janet. Cada institución cada mes tiene que pagar el aporte patronal. Claro, pero ¿cuánto deben? En Esa total, cifra ¿cuánto no la tengo, Pero de es que 60 ¿cómo plantear un cruce de cuentas, Ana, si no tienen las cifras claras? Entiendo No, que para mí me tenemos parece una alternativa válida que podría darse impulso, pero hay que saber en qué dimensión. ¿Cuánto le deben para saber cuánto están proponiendo el cruce de cuentas? Nosotros tenemos las cifras claras de lo que a nosotros nos deben. Nos deben. La atención de salud yo la tengo clara miembro por miembro, trámite por trámite. Lo que no tengo y no hemos levantado es el aporte patronal de cada una de las instituciones que hay que pagar mes a mes. Le pongo el caso del Grupo Kennedy de Guayaquil, 3 instituciones. Ellos, de acuerdo a la información que me da el gerente, ellos aproximadamente deben pagar mensualmente $300,000. Entonces, esos son recursos muy fuertes que en medio de la falta de liquidez todavía tienen que sacar de su cartera, porque además el IES, si nosotros le debemos un aporte patronal de un mes, que no lo podemos hacer, si nosotros le debemos, ellos no le pagan a esa institución. Entonces, es una situación de inequidad muy fuerte, Janet. Entonces, ¿y ya plantearon esta posibilidad de cruzar cuentas en este gobierno? Entiendo que en otros gobiernos lo han planteado sin una respuesta positiva. En este gobierno, que ya la caja está seca. En este gobierno y a la administración del IES se le ha planteado la posibilidad de cruzar cuentas. Nosotros, Janet, hemos tenido la oportunidad de reunirnos solamente con el IES. Hasta el momento no hemos podido reunirnos con el Ministerio de Salud y hemos hecho una solicitud a la presidencia la semana, no la que terminó, sino la anterior. Pero, lógicamente, el presidente, el secretario general de la administración salieron del país. Nosotros entendemos esa situación y esperamos esta semana poder tener esa oportunidad para ponerle en conocimiento del presidente esta propuesta de cruce de cuentas, que nosotros ya la tenemos elaborada inclusive desde el punto de vista jurídico. La propuesta fue planteada en el seno de la Asamblea Nacional. Ya fue planteada y hubo una respuesta a través indirecta, pero a través del Ministerio de Finanzas, en la idea de que sí se podía hacer algo todavía en cuanto al pago del impuesto a la renta de este mes de marzo, que nos tiene muy angustiados. Entonces, pero esa posibilidad no fue recogida en las leyes económicas urgentes que se han aprobado. Lamentablemente, nosotros hicimos el trabajo, la abogacía en la Asamblea, elaboramos la propuesta, pero no fuimos atendidos. Nosotros creemos que si llegamos al presidente, el presidente sí va a ser sensible y nos va a ayudar en este tema. Así lo esperamos. Gracias, Ana Delgado, por estar esta mañana con nosotros, con esta propuesta concreta en un posible cruce de cuentas entre lo que las clínicas tienen que pagar anualmente al IES y al Ministerio al SRI. Por cuestión de impuestos, quizás se puedan cruzar cuentas con lo que el IES y el Ministerio de Salud Pública le deben a las clínicas privadas y de esa manera no perjudicar a los miles de pacientes que reciben una atención oportuna y adecuada en estas instituciones de salud, pues ya que el IES principalmente no puede atenderlos. Gracias, Ana, por estar esta mañana. Vamos a estar muy pendientes, vamos a difundir esta propuesta que usted ha planteado concretamente aquí en Visionarias y vamos a ver qué respuesta hay de las autoridades. Esta semana vamos a hablar de la situación del IES, así que este tema seguramente formará parte de sus planteamientos. Gracias, que tenga un buen día. Gracias a usted, Janet. Hasta luego.